Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, Creador de todo el universo, venimos ahora, Señor, delante de tu presencia, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y venimos, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte. Señor, hemos escuchado tu palabra leída, te hemos cantado a ti. Y ahora, Señor, venimos dispuestos a exponernos a la predicación de tu palabra. Oh Señor, háblanos. Háblanos por medio de ella. Exhórtanos, anímanos. Muéstranos, Señor, el camino que debemos seguir. Edifica a tu pueblo en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, nos dé entendimiento para no caer, para no errar, para que nuestros corazones no obstruyan tu palabra. Señor, pedimos por aquellos que están aquí, Señor, que tú has traído en esta mañana, aquellos que no conocen aún al Señor Jesucristo. Oh Padre, pedimos hoy por su salvación. Abre sus ojos, abre sus oídos, y que la palabra sea sembrada el día de hoy en corazones que den fruto con perseverancia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Quiero que abramos a la epístola a los Hebreos, pero en el capítulo 10. Quiero llevar sus mentes ahí antes de ver lo que estaremos estudiando en esta mañana. Hebreos capítulo 10. Versículo 35 al 39. Hebreos 10:35. Dice así la palabra del Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta semana estaba leyendo la biografía de George Mueller, un cristiano que vivió en el siglo XIX y que vivió su vida después de su conversión totalmente dedicada al servicio al Señor. Este hombre vivió su vida en medio de crisis financieras, en medio de enfermedades, en medio de múltiples tentaciones. Y aún así dijo Arthur Pearson, el autor de su biografía, que Mueller nunca dejó de enfocarse en Jesucristo. A pesar de todo lo que había venido a su vida, él nunca dejó de enfocarse en el Señor. De hecho, hablando de la fe de este hombre, el autor escribió lo siguiente: cada hombre que camina con Dios y encuentra en Él la ayuda presente en el tiempo de necesidad, quien pone sus promesas para la prueba práctica y las verifica en experiencia real, cada creyente que con la llave de la fe abre los misterios de Dios y con la llave de la oración abre los tesoros divinos, provee así para la raza humana una demostración y una ilustración del hecho que Él es y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Esa fue la vida de George Mueller, un creyente que vivió su vida confiando plenamente en el Señor. A pesar de cualquier circunstancia que Dios trajera a su vida, Mueller perseveró viviendo su vida por fe. Y obviamente esta lectura me puso a pensar en esta iglesia a la que le escribió el autor a estos hermanos en el primer siglo. Porque ellos no estaban viviendo así. Ellos estaban desconfiando, estaban dudando, estaban temiendo, en lugar de estar viviendo por fe.
Y es por eso que para el autor era tan importante escribir lo que les escribió a ellos y lo que nosotros tenemos en el capítulo 11. El propósito del autor en ese capítulo que terminamos de estudiar la semana pasada no era algo histórico. Es decir, no estaba el autor simplemente relatando historias de los creyentes del Antiguo Testamento para informar a estos hermanos. Ellos las conocían, quizás las habían olvidado ciertamente, pero siendo judíos, habiendo crecido en el judaísmo, ellos quizás las habían escuchado desde que eran niños. No, la intención del autor en el capítulo 11 iba más allá de ser un mero relato histórico. El capítulo 11 le sirvió al autor como la ilustración de ese argumento suyo en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y también le serviría como el contexto para esta exhortación que vendría ahora en el capítulo 12. La exhortación que estaremos estudiando el día de hoy. Lo que esta iglesia necesitaba era paciencia, perseverancia, mayor fe. Eso era lo que el autor les había señalado. Eso es lo que les había también ilustrado. Y a los que los quería llevar ahora a partir del capítulo 12. Quiero entonces ahora que leamos Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Para ver esta exhortación que le hace el autor a esta iglesia. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La exposición de este pasaje la he dividido en dos puntos. El primero, y es el que vamos a estudiar el día de hoy, es la exhortación del autor a esta iglesia. Y el segundo, y que veremos la semana próxima, si Dios así lo permite, es el plan divino para cumplir con esa exhortación. Entonces, el primer punto que veremos el día de hoy es la exhortación del autor a esta iglesia. Si ustedes notan, el capítulo 12 inicia con un término muy importante, un término que se utiliza como un conector. Por tanto, el propósito del autor es unir lo que acaba de escribir en el capítulo 11 con lo que viene. En otras palabras, el punto del autor es decirle a estos hermanos lo siguiente: por causa de todo lo que les acabo de decir, esto es lo que debemos hacer. Ahora, para entender lo que viene, esto que vamos a estar estudiando en el capítulo 12, debemos tener claro cuál fue todo el punto del autor en lo que les acaba de decir. El autor concluye el capítulo 11 con las siguientes palabras: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así fue como concluyó el autor el capítulo 11. Y todo el punto del autor en ese capítulo fue el justo, el creyente vive su vida por fe. Es decir, vive su vida siendo guiado por la palabra de Dios. El creyente, como lo demostró con todos estos santos del Antiguo Testamento, no vive su vida siguiendo lo que dice su corazón, ni vive siguiendo su sabiduría, mucho menos vive su vida guiándose por la sabiduría del mundo. No, así vive el incrédulo, así vive el injusto. No, el creyente vive su vida escuchando la palabra de Dios, obedeciéndola, y lo hace porque confía en todo lo que Dios le ha dicho y porque cree todo lo que Dios le ha prometido. Esa es la vida que agrada a Dios, esa es la vida que agrada a su alma, como dijo el Señor en Habacuc capítulo 2 y que cita el autor al final en Hebreos capítulo 10. Esa es la vida de fe por la cual se obtiene la promesa y el galardón divino. Es por eso que el autor concluyó el capítulo 11 con esa afirmación:
Todos esos santos del pasado alcanzaron buen testimonio de Dios, no por obras, no porque sufrieron tanto, sino por fe, porque vivieron sus vidas por fe, por perseverar en medio de las circunstancias de sus vidas por fe. No creyéndole al mundo, no siguiendo sus imaginaciones, no siguiendo su sabiduría, sino escuchando, obedeciendo y creyendo la palabra de Dios. Por tanto, nuestro deber como creyentes ahora es lo que afirma el autor, a la luz de lo que les acabo de escribir, es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es nuestro deber. Por lo que les acabo de decir, que el justo vive por fe, que el creyente vive su vida creyendo, confiando, obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros entonces debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la exhortación del autor para esta iglesia y es la exhortación de Dios para todos y cada uno de nosotros, los creyentes que estamos aquí. Ahora, como ha sido usual para el autor, en esta epístola, a la hora de exhortar a estos hermanos, a la hora de enseñar a estos hermanos lo que se espera de ellos como creyentes, el autor va a hacer uso de una metáfora, de una ilustración que le resultara fácil a estos hermanos para entender. En los primeros capítulos, si ustedes recuerdan, él usó términos náuticos. En el capítulo 2, para ilustrarles el peligro de lo que estaba pasando entre muchos de ellos que estaban desatendiendo la palabra de Dios, usó la metáfora de un barco que se está a la deriva, deslizándose, desviándose. En el capítulo 6, para hablar de Cristo y de la seguridad que el creyente tiene en Él, ¿qué dijo de Él? Que Él es el ancla, la firme ancla del alma. Esas eran metáforas que eran fácilmente entendibles por estos hermanos. Todos ellos conocían el mar, conocían las naves, conocían el comercio marítimo, los instrumentos de navegación. Pero ellos también estaban familiarizados con otra cosa, las carreras. De hecho, el mundo grecorromano en el que vivieron estos hermanos estaba ampliamente familiarizado con los Juegos Olímpicos o con los Juegos Panhelénicos, que eran el conjunto de 4 festivales deportivos en el año griego, entre los cuales los Juegos Olímpicos era de hecho el primero de esos festivales al año. Esta iglesia, como el resto de esa cultura, estaba muy familiarizada con las carreras de carruajes, con la lucha libre o la lucha grecorromana. Estaban muy familiarizados con el pancratión, que era una especie de lucha con sumisiones. Estaban familiarizados con el estadion, que era una carrera de corta distancia, una carrera de velocidad. También con el dólicos, que era una carrera de larga distancia. Y estaban familiarizados también con el pentatlón. Todas estas eran competencias de los Juegos Olímpicos. Y sabiendo esto, sabiendo la familiaridad de estos hermanos con esos deportes, el autor va a aprovechar la oportunidad para exhortar a estos hermanos, ya no usando metáforas marítimas, sino usando una metáfora deportiva. Y lo hace con esas palabras que tenemos en el versículo 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la exhortación de nuevo. ¿Y qué es lo que desea el autor enseñarle a estos hermanos con esa exhortación? 4 cosas. Primero, la vida cristiana es una carrera. Es decir, el cristianismo no es algo estático. Dios me salvó y ahora yo ya no tengo nada que hacer. No, eso es quietismo. Eso es una mentira. Eso es un error. No, la vida cristiana, dice el autor, es una carrera. Lo que el creyente tiene por delante es su vida. Por lo tanto, nuestra carrera es nuestra vida cristiana. Y esa vida, afirma el autor, requiere el esfuerzo de cada creyente. Así como el corredor debe ejercitarse, debe moverse, debe gastar energías en la competencia, asimismo es la vida cristiana. Requiere del esfuerzo voluntario de cada creyente. A diferencia de la salvación inicial, de la conversión, de la regeneración, del nuevo nacimiento, que es una obra enteramente divina. En términos teológicos es una obra monergística,
monos y ergos. Uno es el que trabaja. Es una obra en donde solamente Dios trabaja para salvar a una persona. La carrera cristiana, la vida cristiana de santificación es una obra sinergística. Es decir, que requiere de la obra de Dios y de la obra del creyente. Pero escúchenme bien lo que voy a decir. Requiere de la obra de Dios y de la obra del creyente que por la gracia inmerecida de Dios está siendo controlado por el Espíritu Santo para vivir la vida que Dios quiere que viva. No es en sus fuerzas, es por la gracia inmerecida que Dios ha derramado sobre él, siendo controlado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, de la salvación la Biblia afirma lo siguiente: la salvación es de Jehová, Jonás 2:9. No es del hombre, el hombre no hace nada, es Dios quien obra la salvación. O como le dijo Pablo a la iglesia en Éfeso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación y la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, ninguno de nosotros hizo algo para ser salvo. Si no, entonces nos podríamos gloriar. No, la salvación tiene que ser enteramente de gracia. La obra de Dios, ¿para qué? Para que Él se lleve toda la gloria. Pero la de la vida cristiana, de esa carrera que corre cada creyente luego de esa salvación que Dios ha obrado por gracia en la vida del pecador, leemos por ejemplo en Filipenses capítulo 2: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O como le escribió el apóstol Pedro a las iglesias en Asia: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esa es la vida cristiana, es una carrera. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos correr, debemos ejercitarnos, debemos añadir, debemos ocuparnos en esa carrera. Esa es la exhortación. La exhortación del autor no es: Dios me salvó, ahora ya no tengo nada más que hacer. No, la exhortación es: Dios me salvó, ahora yo debo ocuparme de mi salvación dependiendo enteramente del Espíritu Santo. Y esto era algo que estos hermanos no estaban haciendo. Por eso la exhortación. O por lo menos no querían o no aparentaban querer seguir haciendo. En lugar de correr, ellos estaban varados, estáticos, parados, dudando, quietos, temiendo. En lugar de seguir corriendo, dudando si empezaban o no, si debían parar, detenerse o seguir corriendo. No sabían qué hacer. Pero el autor les dice: no, la vida cristiana es una carrera, por lo tanto, corran. No paren, no se detengan a pensar, no se detengan a dudar ni por un segundo. Corran su vida cristiana. Ocúpense de su vida por fe. Segundo, estos hermanos debían aprender de esta exhortación lo siguiente: la vida cristiana es una carrera de perseverancia. De nuevo el autor le dijo a esta iglesia: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese término que se traduce en nuestra versión como paciencia literalmente significa perseverancia. En su comentario, William Barclay dijo o describió este término de la siguiente manera: es aquella determinación no apurada ni agitada y sin embargo no retrasada, que avanza firme hacia adelante. Eso significa perseverar. No se detiene, sino que avanza firmemente y que se rehúsa a ser desviada. Él avanza firmemente hacia adelante sin ser desviada. Los obstáculos no intimidan, los retrasos no la deprimen, el desánimo no le robará la esperanza, no se detendrá por el desánimo interior ni por la oposición de afuera. Eso es perseverar.
Podemos ver entonces por qué la razón de la exhortación a estos hermanos. Corramos con paciencia. ¿Por qué? Porque era lo que ellos carecían. ¿Qué fue lo que les dijo en el capítulo 10 que acabamos de leer? No perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué? Porque la estaban perdiendo, estaban dudando. ¿Es mejor Cristo o es mejor el judaísmo? ¿Debemos confiar en el sacrificio de Cristo o debemos volver a los sacrificios del Antiguo Testamento? No pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, que necesitan perseverar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es decir, hasta que ustedes no terminen de hacer la voluntad de Dios para sus vidas, ustedes no obtendrán la promesa. Entonces, ¿qué necesitan? Paciencia, perseverar. Era lo que estos hermanos carecían. A diferencia del estadio, esa carrera corta de velocidad, la vida cristiana es una carrera de larga distancia. Una carrera que requiere no de una energía explosiva y corta, sino de una energía controlada, perseverante, paciente, constante. Es una vida que persevera en la fe. Como le dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 10, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que persevera hasta media carrera. No es el que haya empezado bien, pero a la mitad de la carrera se dio por vencido y desmayó. Será salvo el que persevere hasta el fin. Cuando el Señor le enseñó a sus discípulos la parábola del sembrador, ahora la leímos en Marcos capítulo 4. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? ¿Qué les quiso enseñar a sus discípulos con esa parábola? Bueno, primero, que la semilla es la palabra de Dios. Segundo, que la tierra es el corazón de los hombres. Unos corazones, dijo el Señor, son tan duros que la palabra no penetra en ellos. Se queda ahí y Satanás la toma y se la lleva. Otros la escuchan, pero no permiten que eche raíces y pronto se apartan. Otros la escuchan, la reciben, empiezan la carrera, pero cuando vienen los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, se van y dejan la carrera tirada. Pero a otros, dijo el Señor, escuchan la palabra de Dios, la retienen, y en Lucas 8 el Señor dice esto: dan fruto con perseverancia. Esos son los creyentes verdaderos. Aquellos que viven sus vidas, que corren sus carreras escuchando la palabra de Dios, creyéndola y obedeciéndola con perseverancia hasta el fin. ¿Por qué razón habían apostatado algunos de estos que estuvieron una vez con ellos en la iglesia? Porque no eran verdaderos creyentes. Ellos habían recibido la palabra de Dios, la habían escuchado, habían confesado a Jesucristo como su Salvador también. Pero cuando vinieron la aflicción o la persecución a sus vidas, como lo leemos en Marcos 4, en Mateo 13, ¿qué les pasó? Tropezaron y se apartaron. Dejaron la carrera. No perseveraron. Por eso habían apostatado. Eso es lo que estos hermanos en esta iglesia estaban experimentando entre ellos. Es lo que ellos debían entender. Porque ellos estaban aún ahí, en la iglesia. Ellos continuaban confesando aún al Señor Jesucristo. Ellos no habían retrocedido para perdición como aquellos. Ellos estaban varados, pero estaban aún ahí, en la carrera. Estáticos, pero estaban ahí aún. Dudando, pero estaban ahí aún. ¿Qué debían entender?
corran con perseverancia, constantemente, firmes, hacia adelante, sin desviarse. Es por eso que el autor les tiene que recordar y exhortar esto, a correr con perseverancia. La vida cristiana, repito, no es una carrera corta, es una carrera de larga distancia, una carrera larga, dura, tediosa, una carrera llena de tribulaciones, llena de aflicciones, pero tribulaciones necesarias, como dijo Pablo en Hechos 14:22. ¿Necesarias para qué? Para que entráramos un día en el reino de Dios. Son esos los que perseveran hasta el fin, en medio de todas las tribulaciones que Dios trae a sus vidas, los que entrarán en el reino de Dios. No son los que desmayan, no son los que se retiran de la carrera a medio camino, sino los que perseveran hasta el final. Porque la vida cristiana es una carrera de perseverancia. Tercero, la vida cristiana es la carrera que Dios nos ha dado. Esto es lo que afirma el autor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Literalmente es corramos con paciencia la carrera que nos ha sido puesta por delante. El término ahí es un verbo pasivo. Es decir, la carrera que nosotros debemos correr no es la que nosotros nos hemos trazado. Yo antes salía a correr en ocasiones en los alrededores de mi casa. El día antes yo siempre decidía cuál era la ruta que iba a tomar. Yo sabía que si tomaba esa ruta más o menos eran 5 kilómetros. Entonces esa ruta corría yo. Pero yo trazaba esa ruta, yo la diseñaba en mi mente el día antes. Otros días pensaba en una ruta diferente para no aburrirme, pero siempre era una ruta parecida que incluyera esos 5 kilómetros. Pero eso no es lo que está diciendo el autor aquí. Lo que él afirma es que la carrera que nosotros debemos correr, cada uno de nosotros como creyentes, es una ruta que nos ha sido puesta por delante. Es decir, nosotros somos corredores y se nos ha dado una ruta o una carrera por correr. ¿Quién trazó la ruta? ¿Quién diseñó la carrera que tenemos por delante? Dios. Nosotros no hacemos nuestra vida. Nosotros no trazamos la ruta de nuestra carrera. Fue Dios quien puso delante nuestro esa carrera que cada uno de nosotros debe correr. Soberanamente Él ha trazado una ruta específica para cada uno de nosotros, para su gloria. Soberanamente en su providencia Él también nos está llevando a cada uno de nosotros por esa ruta. Como dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y soberanamente en esa carrera Dios ha puesto también obstáculos, tribulaciones, aflicciones, persecuciones. No con el fin de que desmayemos, no con el fin de que desfallezcamos, no con el fin de que desertemos, porque eso no es posible para el creyente, para el verdadero creyente, sino con el fin de que nos acerquemos más a Él, de que dependamos más de Él, de que escuchemos más atentamente, con más confianza, con más fe, con más obediencia a su palabra. Por eso es que pone los obstáculos en nuestra vida, para acercarnos a Él, como lo hizo Noé. Dios puso a toda la humanidad en contra de Noé por su fe, habiéndolo escogido a Él por gracia, revelándole su palabra a Él. Pero Noé perseveró creyendo la palabra de Dios, permaneció en la carrera y al final fue salvo del juicio venidero. Lo mismo hizo Abraham. Dios, por ejemplo, le había prometido un hijo de su esposa Sara, y lo hizo esperar 25 años antes de darle el hijo de la promesa. Pero Abraham perseveró creyendo, ¿cierto? En esa carrera tuvo tropiezos, inclusive por causa de esa promesa. Pero perseveró hasta el final y al final recibió la promesa a Isaac. Lo mismo ocurrió con Moisés. Dios había trazado para su vida maltratos, el vituperio de Cristo.
Pero le había puesto también enfrente los tesoros de los egipcios, la fama, el poder, la gloria, el renombre. Pero Moisés, a diferencia de aquella tierra con espinos en la parábola del sembrador, perseveró corriendo su carrera por fe, desechando todos esos tesoros, desechando las riquezas de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. De la misma manera corrió su vida Josué. En su carrera Dios había puesto un increíble obstáculo, la gran ciudad amurallada de Jericó. Pero en lugar de abandonar la carrera, en lugar de desfallecer, en lugar de renunciar diciendo, pero Dios, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es imposible. En lugar de desfallecer en incredulidad, Josué perseveró creyendo la palabra de Dios y recibió su premio. Los muros cayeron, la ciudad fue tomada y con ella la tierra prometida fue conquistada. Esto era también algo que estos hermanos debían entender. Todo lo que ellos estaban enfrentando en esta carrera cristiana que Dios les había puesto delante de ellos no era desconocido para Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que ellos estaban sufriendo? Que se estaban burlando de ellos, que a muchos los metieron en las cárceles, que les estaban robando sus bienes, que los estaban golpeando. ¿Ustedes creen que Dios no sabía esas cosas? Por supuesto que sí. Pero ellos debían entender eso. Dios sabe todo lo que ustedes están sufriendo. Pero en lugar de abandonar la carrera, en lugar de desfallecer, continúen corriendo por fe. Dios sabía lo que había puesto delante de ellos, pero Dios lo puso en sus vidas como su Padre, como su Dios, para su bien. Su deber entonces como creyentes era seguir creyendo, seguir escuchando, seguir obedeciendo, seguir corriendo esa carrera que Dios había puesto delante de ellos por fe. Como escribió John Brown, un pastor en el siglo XIX, aférrense a la fe de Cristo y vivan bajo su influencia. No permitan ni que las tentaciones ni los terrores del mundo los induzcan a volverse de su curso o a aflojar su paso. Cuídense de ceder a la influencia de la languidez espiritual, sino que confiando en el Señor, renueven fuerzas, corran y no se cansen, caminen y no desmayen. Cuarta cosa que debían aprender estos hermanos con esa exhortación: la carrera cristiana se debe correr con perseverancia por causa de los testigos que tenemos. ¿Cómo inicia el autor esta exhortación? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa fue la razón del autor al escribir el capítulo 11. Mostrarle a esta iglesia la gran cantidad de testigos que los creyentes tenemos en derredor. Eso es lo que quiere decir con esa frase el autor. Una gran nube. Lo que está diciendo es que tenemos una gran multitud de creyentes, de testigos. Y por causa de ellos es que nosotros también, como les escribe en el versículo 1, debemos correr. Ellos corrieron la carrera que Dios puso delante de cada uno de ellos, perseverando en la fe. Por lo tanto, asimismo nosotros debemos hacerlo. Ese es todo el punto del autor. Si ellos lo hicieron, nosotros también. Ahora, algunos comentaristas han dicho que la razón por la cual nosotros también debemos correr es porque estos testigos están ahí, por así decirlo, en las graderías del estadio en donde nosotros estamos corriendo nuestra carrera. Ahí sentados, observándonos, animándonos, dándonos apoyo, aplaudiéndonos, exhortándonos a continuar. Algunos creen que eso es lo que significa que tenemos esos testigos ahí, que nos están viendo nosotros. Ahora, yo no creo que eso sea lo que el autor está diciendo ahí.
Ciertamente todos esos santos de la antigüedad, cuyas vidas están resumidas en las páginas de la Escritura para nuestro beneficio, son testigos, ¿cierto? Pero yo creo que nos sirven de testigos en otro sentido. No en el sentido de una audiencia que nos está animando, sino en uno muy diferente. Y eso lo creo primero porque ¿de qué son testigos esos santos? ¿Son testigos de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Eso es lo que dice el autor? ¿Son testigos de la carrera que nosotros estamos corriendo? Está afirmando el autor que ellos están ahí presenciando cómo es que nosotros corremos nuestra carrera de fe. ¿O son testigos de otra cosa? Bueno, yo creo que lo que el autor está afirmando ahí es que estos santos son testigos de la perseverancia. Todos estos creyentes del Antiguo Testamento que el autor les ha recordado a estos hermanos son testigos de lo que significa vivir la vida perseverando por fe. De eso son testigos. Ellos están dando testimonio de una vida que ha perseverado en la fe. Escuchando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. De eso son testigos para nosotros. Y es por su testimonio por lo que nosotros, como creyentes, debemos correr la misma carrera en la que ellos lo hicieron. Una carrera con paciencia, perseverando en la fe. Ustedes saben, yo soy médico. Y durante mis años de formación, no solo como médico general, sino también como especialista, siempre tuve mis metas profesionales. Cada vez que yo iba al colegio de médicos tenía que pasar por un cuarto que estaba repleto de los retratos de los grandes médicos de este país, muchos de los cuales fueron presidentes del colegio. Y cuando uno pasaba por ese cuarto y veía esos nombres, veía esos retratos, aquellos grandes médicos, uno se sentía inspirado. No solo a seguir sus pasos, en mi caso yo veía a los cirujanos ahí, pero también a querer hacer grandes cosas, a innovar como ellos lo hicieron en el pasado. Bueno, yo creo que es en ese sentido en que el autor afirma que estos santos nos sirven a nosotros de testigos. Todos ellos conforman el salón de la fe de la Biblia. El retrato de sus vidas está expuesto para nosotros en las páginas de la Biblia para que nosotros los estudiemos con detalle y para que viendo la gracia de Dios en sus vidas, haciéndolos perseverar en la fe a pesar de no haber recibido lo prometido, seamos nosotros animados para perseverar. Si ellos pudieron terminar la carrera que Dios puso delante de ellos, perseverando en la fe, creyendo en Dios, sin recibir lo prometido, sin recibir la promesa del Mesías, ¿cómo es posible que nosotros, habiéndonos tenido algo mejor, habiéndose revelado a nosotros el Mesías completo, la revelación completa de Dios del Mesías a nosotros, cómo es posible que no perseveremos? Si ellos perseveraron no recibiendo lo prometido, mucho más responsabilidad tenemos nosotros de perseverar en esta carrera. Ese es el punto del autor. Y no era lo que estos hermanos debían entender. Todos estos santos no debían ser idolatrados, como lo eran para muchos de los judíos ahí. ¿Quién más grande que Abraham? ¿Quién más grande que Moisés? ¿Quién más grande que Josué? ¿Quién más grande que los profetas de Israel? Jesús es mejor, les dijo el autor. Estos santos debían ayudar a estos hermanos a volver sus ojos al Dios fiel que los hizo perseverar, para que ellos entonces pudieran tener esa misma paciencia que ellos. Ese Dios que también les había prometido a ellos como creyentes, como miembros del nuevo pacto, incontables bendiciones que vendrían luego de una vida corrida con fe, perseverando en ella, haciendo la voluntad de Dios. Ese Dios se los daría, pero hay que perseverar hasta el final. Y esos testigos que nosotros tenemos deben servirnos a nosotros para perseverar, a estos hermanos para levantarse, para no seguir estáticos ahí dudando, sino para seguir corriendo por fe su carrera cristiana. A eso estaba llamando el autor a estos hermanos. Esa era su exhortación.
Ahora, ¿qué debemos aprender nosotros de un pasaje como este? Bueno, que la vida cristiana no es fácil. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado a otros decir que la vida cristiana es así: venga Cristo y todos sus problemas se solucionarán. Venga Cristo y va a dejar de ser pobre. Venga Cristo y va a tener éxito. Venga Cristo y su vida cristiana, su carrera va a ser como andar sobre flores. Representar la vida cristiana, dijo Brown, como una escena invariable de trabajo placentero, es igualmente contradecir las declaraciones de la Escritura y las lecciones de la experiencia. Porque la vida cristiana no es así. Ciertamente hay placeres en ella que nadie, aparte de los creyentes, podrán jamás experimentar. Pero lo que es constante en la vida cristiana son las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones y los problemas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo Pablo en Hechos 14:22. Es necesario. Abel sufrió, Noé sufrió, Abraham sufrió, Sara sufrió, Isaac sufrió, Jacob sufrió, José sufrió, Moisés sufrió, Josué sufrió, Rahab sufrió, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté sufrieron, lo mismo David y Samuel y todos los profetas del Antiguo Testamento. Lo mismo los apóstoles del Señor Jesucristo, los primeros cristianos y todos los creyentes en la historia de la humanidad. Esto es lo que han vivido. Y si usted en este momento como cristiano no está sufriendo, sepa que así va a ser, porque eso es lo que nos promete el Señor. Es necesario. Es la vida que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros. Ahora, yo sé que el problema no es ese. El problema no es tener dificultades. Yo no creo que haya alguno aquí que no entienda esa realidad, que la vida cristiana no es fácil. Cargar la cruz no es fácil. Cargar nuestra cruz no es fácil. Matar nuestra carne no es fácil. Estar en batalla no es fácil. Esa es la vida cristiana. Entonces yo creo que nosotros no tenemos problema con ver eso y entenderlo. El problema que enfrentamos todos nosotros es: ¿qué hacemos nosotros cuando enfrentamos dificultades en nuestra carrera cristiana? ¿Cómo es que respondemos ante las adversidades de nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando vienen a nosotros las aflicciones, los problemas, las tribulaciones y hasta las persecuciones por causa de nuestra fe? Porque ese era el gran problema de esta iglesia. Ellos estaban respondiendo terriblemente mal a las circunstancias que los estaban acechando. En lugar de perseverar, estaban dudando. En lugar de perseverar, estaban temiendo, estáticos. ¿Cómo debemos responder nosotros cuando Dios pone en nuestra carrera dificultades, adversidades, aflicciones, enfermedades? Debemos responder con fe. Porque cuando vienen esas cosas en nuestra vida, lo que nosotros tendemos a hacer, mis hermanos, es a depender de nosotros mismos, a depender de nuestra sabiduría. Y empezamos a ver cómo es que nosotros podemos resolver ese problema o esa situación. O también podemos empezar a cuestionar a Dios. Esa es nuestra tendencia, si somos honestos. Empezamos a dudar de su amor y su benignidad hacia nosotros. Empezamos a cuestionar su carácter, su fidelidad. Nos empezamos a alejar poco a poco de Él. Lo cuestionamos con cosas como estas. Señor, ¿por qué no me das esto que yo quiero? Esto es bueno. ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me das una esposa o un esposo? No quiero ser soltero. Es bueno casarse.
¿Por qué traes esto a mi vida, Señor? ¿Por qué soy yo el único que sufro? Todo esto es el pecado de la incredulidad manifestándose en nuestras vidas. Tanto en nuestra dependencia de nosotros mismos como en nuestros cuestionamientos a Dios. Todo es falta de fe. Hermano o hermana, ¿sabía usted que Dios en su soberanía es el quien le ha dado a usted la vida que usted está corriendo? Es Él. Es Él quien puso esta carrera delante de usted. ¿Quiénes somos nosotros entonces para cuestionar la sabiduría de Dios? Su voluntad, su proceder. ¿Se ha preguntado usted que es soltero, si será la voluntad de Dios que usted sea soltero siempre? ¿Está usted contento con la posibilidad de que eso ocurra? ¿O cree usted que Dios no es sabio? Que usted sabe lo que es mejor para su vida. ¿Puede usted estar contento con la decisión que Dios tenga para cualquier petición suya para Dios? ¿Puede estar usted contento? Hermanos, este tipo de cuestionamientos y dudas son producto de nuestra incredulidad, de nuestro pecado, de nuestra falta de fe. El mismo pecado que estaba afectando a estos hermanos en Roma. Ese pecado poco a poco, ese pecado de incredulidad poco a poco nos va alejando de Dios, alejándonos de su palabra. Hace que la lectura de la Biblia sea cada vez más escasa. Eso lo podemos ver nosotros cuando estamos en ese estado espiritual. Cuando empezamos a depender de nosotros mismos, nos hemos alejado de Dios. Empezamos a leer menos la palabra. Oramos menos porque estamos dependiendo de nosotros mismos. Cuando estamos cuestionando a Dios, nos amargamos y nos alejamos de la palabra del Señor. Nos alejamos de Él. No oramos como antes orábamos. No venimos a la iglesia a tener comunión con los hermanos. Empiezan a venir las excusas para no venir el domingo a exponernos a la palabra del Señor. Las excusas para desatender el llamado a venir a celebrar la cena del Señor, a tener comunión con los santos. Y es el pecado que nosotros debemos combatir. ¿Cómo? Corriendo nuestra vida con fe o por fe. Cuando vienen esas dificultades, cuando vienen las aflicciones, esos problemas en nuestras vidas, en lugar de depender de nosotros mismos, hermanos, debemos depender de Dios. El Dios fiel, el Dios todopoderoso. Cuando vienen las aflicciones, los problemas en nuestras vidas, no cuestionemos a Dios. La próxima semana veremos que Jesucristo sufrió. El Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios. ¿Cómo osamos nosotros cuestionar el amor de Dios cuando Él nos escatimó a su propio Hijo y nos lo entregó a nosotros? O por nosotros. No osemos nunca cuestionar el amor de Dios, ni su benignidad, ni su fidelidad a nosotros. El Señor desea que aprendamos esto. Para eso nos ha dado la fe, ¿sabían, hermanos? Para alejarnos de nosotros mismos, para llevarnos al Dios fiel, para que quitemos nuestros ojos de nosotros y los pongamos en Él. La fe nos acerca entonces a la palabra de Dios para que la escuchemos, para que la creamos, para que la obedezcamos, para que escuchemos todas las promesas de Dios para nosotros. Seamos fortalecidos en la fe. Nos ha dado hermanos en la iglesia. Hermanos como María Elena. Ahora ya están en la presencia del Señor. Pastor Steve Henning, para quienes lo conocieron. La hermana Luz Marina. La hermana Emilce. Hermanos que a pesar de las circunstancias que Dios ha traído a su vida, circunstancias terribles para muchos,
Ellos han continuado perseverando en la fe, acercándose más a Dios, confiando más en Él. Para eso estamos aquí en la comunión de los santos, para ser exhortados no solo por las palabras de los hermanos, sino por cómo ellos están viviendo sus vidas por la gracia de Dios. Y nosotros debemos correr igual, no detenernos, no dudar, no cuestionar a Dios, sino correr con paciencia esa carrera que Dios nos ha dado para correr. Escuchando, creyendo, obedeciendo la palabra de Dios, creyendo todo lo que Dios nos ha dicho en ella. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ese cáncer, ni esa aflicción en el presente, eso que usted está sufriendo, ni esa soledad que usted está sintiendo, nada, absolutamente nada, dice Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Así es como se corre la carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús, como veremos la semana entrante, escuchando su palabra, creyendo su palabra, confiando en las promesas del Señor, no dudando, no cuestionando al Señor, sino creyendo en Él. Desechemos entonces, hermanos, esa incredulidad en nosotros y perseveremos entonces en la fe, creyendo que lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, hermanos, es más grande, más bello, más estable, más satisfactorio que cualquier cosa que nosotros podamos tener o cualquier cosa que podamos nosotros carecer aquí en la tierra. Desechemos, hermanos, la incredulidad y corramos esta carrera que Dios nos ha puesto delante de nosotros por fe. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación que nos has hecho a nosotros en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que nos has dejado ahí en ella. Pero gracias sobre todas las cosas por la revelación del Señor Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste aquí al mundo para morir por nosotros, tu pueblo, para salvarnos del pecado, para libertarnos del poder de Satanás, para llevarnos hasta ti, oh Dios. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ahora opera en nosotros, que obra en nosotros, para que perseveremos en la fe, para que corramos esta carrera aferrados a ti y a tu palabra, obedeciéndote. Oh Señor, guarda esta iglesia del error, guarda esta iglesia de la incredulidad, y que nosotros sigamos corriendo esta carrera como iglesia también, firmes hacia adelante, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.